Buenas noches. La DGA ha incumplido el objetivo de déficit de 2013 y alcanza el 1,7%, lejos del 1,3% fijado por el Gobierno central. Esto se traduce en un desfase entre ingresos y gastos que, según el Gobierno de Aragón, es de 81 millones y, según el Ministerio de Hacienda, de más de 250. Analizaremos con nuestros invitados esta diferencia en las cifras y hablaremos además de datos más positivos. La economía aragonesa repunta 2 décimas y comienza la salida de la recesión, según el Ejecutivo aragonés. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Salvador Arenal, presidente de ADEA. Buenas noches. Buenas noches. José Manuel Alonso, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Paula Bardavío, del PAR. Paula, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar hablando del déficit. Conocíamos esta semana que el Ejecutivo aragonés, que Aragón ha incumplido ese objetivo fijado por el Gobierno de España del 1,3% y alcanza el 1,7% del déficit, aunque no se han puesto de acuerdo en las cifras de ese desfase. Para el Gobierno de Aragón son 81 millones de euros, la diferencia entre ingresos y gastos, y 250 para el Ministerio de Hacienda. Vamos a comenzar analizando un poquito este incumplimiento, porque parece que sí que veíamos viendo hace unas semanas, unos meses, que era posible que se incumpliese, pero ¿por qué esa diferencia de cifras, Paula? Sí, bueno, yo creo, por un lado, que la discrepancia que expuso ayer la presidenta en las Cortes es legítima, ¿no? Hay una serie de datos en los que no se ponen de acuerdo el Ministerio del Gobierno de Aragón. Por ejemplo, expuso que se imputan al ejercicio de 2013 gastos de diciembre de 2012 y también gastos de 2013 que efectivamente parece extraño, ¿no? En un ejercicio podrás meter una mensualidad de diciembre, pero no dos. Es decir, bueno, ellos tienen sus razones que a mí me parece que son legítimas, que tendrán que llegar a un acuerdo, efectivamente, de especificar cuál es finalmente la cifra en que consiste ese déficit, pero bueno, es indudable que efectivamente se ha producido un déficit, que hay que la previsión de ingresos finalmente no se ha cumplido y bueno, pues eso da lugar a ese desajuste entre los gastos y los ingresos. Independientemente de eso, bueno, lo que quiero decir yo que nosotros por lo menos consideramos que el control del déficit es una herramienta, es una forma de gestionar, pero no ha de ser un objetivo en sí mismo, ¿no? Esto yo creo que es importante. O sea, el objetivo de la gestión de lo público no ha de ser controlar el déficit, sino el objetivo es pues garantizar las prestaciones sociales, garantizar un bienestar, garantizar una
garantizar el empleo para la mayor parte posible de la población. En segundo lugar, bueno, también hay que analizar por qué se produce este desajuste entre los ingresos y los gastos, ¿no? Y aquí hay que entrar al fondo, que es el tema de la deficiencia en el sistema de financiación autonómico, en el cual Aragón sale muy perjudicado, como se viene reivindicando por el gobierno de Aragón y por todas las fuerzas políticas aragonesas desde hace años, ¿no? Cada vez se prima más la población y no se tiene en cuenta pues esos factores que siempre venimos analizando, ¿no? De la dispersión territorial, la dispersión poblacional en ese territorio extenso y de lo cuánto más costoso es para Aragón y su gobierno el gestionar pues todos los servicios públicos. De tal manera que efectivamente el Estado español tiene gran parte de culpa de ese desajuste final, de ese déficit, porque entran ingresos de menos por parte del Estado para prestar esos servicios que son que deben prestarse al ciudadano. En tercer lugar, en cuanto a las vías que deben usarse para corregir ese déficit, en primer lugar, pues bueno, hay que no solamente reducir el gasto, es importante también lograr aumentar los ingresos públicos para luego poder gestionar lo público, ¿no? Y en este punto, pues bueno, nosotros del Partido Aragonés consideramos que no debe hacerse un aumento de la carga fiscal, no debe incrementarse los impuestos y sobre todo no deben incrementarse aquellos impuestos que gravan por igual a todo el mundo, es decir, los que no son progresivos. Esto parece algo de perogrullo porque la Constitución ya lo dice claramente, que el sistema impositivo debe ser progresivo, pero hay que hacer hincapié y recordarlo. Si se suben los impuestos, desde luego no pueden ser aquellos que gravan por igual, sino que ha de hacerse de forma progresiva y que paguen más los que más tienen. Por otro lado, sí que lo que sí que debe de conseguirse es que el aumento de esos ingresos venga porque la reactivación económica haga que se ingrese más, ¿no? Como consecuencia de ello. Los gastos, si se reducen, desde luego no los sociales, han de reducirse aquellos departamentos que no afectan a los sociales, las prestaciones sociales, al estado de bienestar. Y en este punto también yo creo que hay que apoyar al gobierno de Aragón en cuanto se ha realizado ese plan impulso, es decir, ese dinero que no se ha destinado a corregir el déficit, sino a reactivar la economía y que ha generado muchos empleos. Hablando de las consecuencias que puede tener ese incumplimiento del déficit, ese plan de ajuste que se puede prever, pero vamos a valorar también ese baile de cifras que decíamos, José Manuel. Hombre, yo lo que me preguntaba, escuchando a nuestra querida compañera de tertulia, es que hace el par entonces gobernando con el Partido Popular, porque el programa que ha desgranado aquí casi al completo es la antítesis del programa de gobierno. Empezamos por la parte que resulta
la población aragonesa, o la española por otro lado, está sometida a una grave crisis en la cual además tanto sus ingresos directos, salarios, etcétera, etcétera. Por cierto, decía el señor Linde, gobernador del Banco de España, que hay que seguir con la contención salarial este año, el siguiente, y supongo que siempre, porque yo nunca he escuchado hablar de lo contrario. Por lo tanto, decía, la gente en la que tiene una reducción en su nivel de ingresos. Sus apoyos sociales son cada vez menores. ¿Me equivoco? 1.000.000 menos en becas escolares este año, gobierno de Aragón. Por lo tanto, sigue también sufriendo esa falta de ingresos en cualquier otra ayuda pública o en cualquier otra ayuda social que le pueda llegar del ámbito estatal, sobre todo el gobierno de Aragón. Sin embargo, sigue viendo cómo las situaciones en las que vive se hacen más precarias, como los bancos siguen reclamándole unas hipotecas que por una vía u otra en muchos casos se han incrementado y se han incrementado la oferta de nuevas. Sigue viendo cómo los pisos son desahuciados, cómo el paro aumenta de forma exponencial. Todo ello por conseguir unos objetivos de déficit que se han superado en 4 décimas. ¿Le vamos a discutir esto al gobierno Rajoy? ¿Vamos a pedir desde el gobierno de Aragón o desde las Cortes de Aragón una reprobación para el Ministerio de Hacienda por darnos mal las cifras de cumplimiento no de deuda al gobierno de Aragón? Rechazamos unas cifras que están evidentemente, si es cierto, 4 décimas por encima. Ponemos una demanda por su falta de financiación a las comunidades autónomas. Y por último, en esta situación profundizaremos más, pero ¿qué piensan los zaragozanos de esto? Con la ley anti-ayuntamientos no podemos desde el Ayuntamiento de Zaragoza ejercer determinadas competencias. El gobierno de Aragón tiene un déficit de 1,7. Estamos hablando de más de 200 millones de euros. Se va a hacer cargo de los servicios sociales, de la escuela infantil, se va a hacer cargo de las políticas de empleo del Ayuntamiento de Zaragoza. Es una buena pregunta que me gustaría dejar en el aire. Salvador, ¿qué consecuencias va a tener desgranaba Paula y José Manuel algunas de ellas? Bueno, yo recuerdo en esta misma mesa cuando se aprobaron los presupuestos, quiero recordar perfectamente que dije sobre la pregunta que me parecían los presupuestos, dije que tal vez eran unos presupuestos que no contemplaban el escenario de ingresos.
porque nuevamente pues, llevamos unos años que vamos haciendo presupuestos y decimos, ¿cuánto hemos ingresado en el 2013? Pues para el año que viene, pues el 0, no sé cuánto más. Y entonces yo no le daba credibilidad a esos presupuestos precisamente porque veía difícil el tema de los ingresos, salvo en este último trimestre que ha habido algo de crecimiento el resto del año. O sea, realmente lo que viene pasando, y nosotros lo hemos desde ADEA, lo hemos hecho público en la presentación del último indicador de opinión de nuestros directivos, que son los que están viendo todos los días un poco cómo tienen que sufrir la situación en las empresas, y también viendo el escenario del próximo año, pues decíamos nosotros en los primeros días de enero al presentar el indicador que se notaba un cierto, que sí que ya habíamos tocado a fondo, ya lo dijimos en julio, pero que había un cierto estancamiento. Había un cierto estancamiento, pero claro, si hacemos comparaciones con la media, claro, cuando tú ves la situación que tienen comunidades como Levante o como Cataluña o como Andalucía o como Castilla-La Mancha, con el peso que tienen esas comunidades, que están con indicadores todavía más deficientes que el nuestro, luego, pues claro, en la media es un poquito mejor. Pero la realidad es que el problema es que hay falta de actividad, hay falta de actividad económica, y el tema, cuando hay actividad económica, cuando hay PIB, cuando hay ingresos, es más fácil atender las necesidades que existen. Por otra parte, tampoco ha habido esa necesaria reestructuración del aparato institucional en base a ese nuevo crecimiento, ese nuevo PIB que genera España, que es sensiblemente inferior al del 2007 y del 2008. Eso lleva consigo pues, que España, pues estamos la tercera potencia en Europa con carga impositiva tanto en el IRPF como en impuestos sociales. Solo nos superan Chipre y Malta. Al final, eso que genera pues que no hay demanda, no se estimula la demanda interna, no hay crecimiento del consumo y no hay actividad y no hay PIB. O sea, yo lo ataco más por el capítulo de los ingresos, por la falta de actividad, al margen de cuestiones de criterio contable o de exigencias por parte del Ministerio de Hacienda de que si computa el gasto farmacéutico no computa, pero claro, la diferencia
180 y 250 es notoria, pero ahí se pierde mucha energía en lo que computa o no computa. Yo creo que la energía hay que dedicarla a generar actividad económica. Pues sí que se prevén con este incumplimiento ajustes en ese plan financiero, en ese, ¿no? De hasta 200 millones se está hablando. Sí, claro, necesariamente hay que controlar el déficit. Quiero decir, no es un objetivo, yo decía que por lo menos para nosotros no es un objetivo, pero sí que es verdad que es una herramienta de gestión y que hay que cumplirlo. ¿Afectará para el presupuesto actual? Sí, claro, necesariamente habrá que ajustarlo, ¿no? Bueno, digo que es obligatorio el cumplimiento porque está en la Constitución, está en la ley orgánica que desarrolla en ese punto la Constitución, la ley de estabilidad, ley orgánica de estabilidad presupuestaria, hay que cumplirlo. Y claro, eso habrá que recogerlo, pues habrá que hacer los ajustes correspondientes. Entiendo yo en el 2014 un plan de equilibrio que al final del ejercicio pues te lleve a que se estabilice ese ajuste y que tantas veces se ha negado. Bueno, que tantas veces se ha negado porque hasta ahora no ha sucedido este desajuste, ¿no? También, bueno, hay que ver que finalmente ese posible o eventual contencioso que se ha anunciado para dilucidar quién lleva aquí la razón, porque bueno, los argumentos a mí también me parecen respetables del gobierno, ¿no? Por lo tanto habrá que ver si ese ajuste efectivamente es de 84 millones, pues bueno, no es tan grave como si es de los 200 y pico, es decir, que también hay que ver las consecuencias en cuanto se cifra finalmente ese desajuste. Entiendo que sí que necesariamente si el Ministerio de Hacienda se pone duro en exigir ese plan de ajuste o incluso pues acudir a ese plan de ese fondo de liquidez con unos intereses menores, no lo sé, eso desde luego a mí no me corresponde, por supuesto, decirlo. Me imagino que se tendrá que acudir a esas fórmulas, esas herramientas que están a disposición precisamente pues para solucionar los problemas de déficit, que para eso se han creado, que no son necesariamente estigmatizadores, ¿no? Pero bueno, eso lo tendrá que valorar el gobierno, desde luego. José Manuel, ¿cómo ves que acudiese la DG a ese fondo de liquidez? Pues lo que veo en el horizonte son unas situaciones muy malas para la mayoría social de Aragón. Es que hablamos, tenemos la costumbre, en general, los que nos dedicamos a estas cosas, a veces de hablar de términos difícilmente comprensibles para la gente. El plan de reequilibrio financiero, los recursos para hacer menor el déficit, la presión fiscal. Pero la realidad es que la política del gobierno de Aragón hasta ahora lo que ha
significado es un gran esfuerzo para la mayoría social de Aragón. Un gran esfuerzo que se ha traducido, pues como decía antes, en un menor, en salarios más bajos, en situaciones más precarias en el empleo, en menores prestaciones sociales y de servicios. Lo que tenemos es que esas políticas no han cumplido su objetivo y ahora lo que está en el aire, lo que significa todo lo que estamos discutiendo es que lo que va a llegar va a ser un nuevo ajuste en el gasto público que va a repercutir negativamente sobre los servicios públicos, va a repercutir sobre las prestaciones sociales y va a repercutir sobre la creación de empleo. Esa es la realidad. El que no cumplamos ese objetivo de déficit va a suponer menos dinero para servicios públicos, menos dinero para gasto social, menos dinero para la creación de empleo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y en algunas cosas también de las que hemos visto, claro, y eso es responsabilidad de quien ha elaborado esos planes y los que no han cumplido su objetivo a pesar de haber sacrificado esto. ¿Había otras formas de hacerlo? Sí. Bueno, estábamos hablando antes de ingresos y gastos. Yo en alguna cuestión voy a discrepar. Sé que según los baremos utilizados hay una cosa u otra, pero este país es el que menos presión fiscal tiene sobre impuestos directos, que son los que llevan a cabo el mandato constitucional. Nos olvidamos de tantos mandatos constitucionales, nos acordamos del último, el artículo 135, pero nos olvidamos tanto de otros. El que cumple el mandato constitucional de la presión fiscal progresiva es los impuestos directos. Somos el país de Occidente que menos presión fiscal tiene de forma directa sobre aquellos impuestos que podemos regular en función de la renta. Y sin embargo, seguimos optando, barajando o jugando con una posible subida del IVA, más o menos disfrazada, con el incremento de los proyectos de ayudas, determinadas cuestiones, con las fórmulas necesarias para bajar los impuestos, pero a los de arriba, porque no nos entendamos. La diferencia entre ingresos en diferentes clases sociales es cada vez mayor. En este país ha aumentado en un 30% la diferencia entre ricos y pobres, para que nos entendamos, y si seguimos exigiendo sacrificios a determinados sectores de la sociedad, lo que va a producirse, y nadie lo dude, es un conflicto social que va a ir escalando cada vez más hacia situaciones que no nos gustan a nadie, pero es la realidad. Tú no puedes estar sufriendo todos estos sacrificios y viendo a la vez la lista de personas más ricas del mundo cada vez más españoles, la diferencia es cada vez mayor,
las situaciones en los bancos son las que son, en las grandes empresas sus ganancias industriales son las que son. No puede ser. Eso no puede ser. De los que habla José Manuel, que previsiblemente se podrían aplicar, lastran esta economía, la economía aragonesa, impiden el crecimiento, y introducimos ese segundo tema porque Francisco Bono, el consejero, ha dicho que las perspectivas para el año que viene de la economía aragonesa son positivas. Ha aumentado dos décimas en el último trimestre de 2013 y la previsión de crecimiento es un 0,7% también en el estado. Primero que había que ver es que hay una discrepancia importante entre la previsión de crecimiento del gobierno y del Banco de España. Casi un 1,2%, ¿no? Decía el Banco de España. 1,2 y un 0,7, un 0,5 de diferencia que no es baladí. Bueno, de momento el consejero está hablando del 0,7. Yo no sé si después de conocer las previsiones del Banco de España puede haber alguna corrección, pero si fuere que el Banco de España no se suele equivocar a las previsiones de crecimiento, no se suele equivocar, yo no digo que en esta ocasión así fuera, pero la diferencia del 0,7 al 1,2 es una diferencia importante. Luego hay una cosa que nosotros desde la DEA venimos diciendo también con bastante asiduidad en los últimos días, últimos meses, y es que Aragón, el peso que tiene el sector de automoción es muy fuerte. En el capítulo de exportaciones es el 50%, aunque se ha ido reduciendo el peso de General Motors, pero ha emergido el sector subsidiario que ya no solo suministra a General Motors, o sea que hay empresas del sector de automoción que venden fuera de España o que venden a Ford o a Citroën. Entonces, pero aún así el peso del sector de automoción es el 0,5. Entonces, claro, si el sector de automoción está marchando bien, hay dos nuevos modelos que le han encargado a General Motors, no solo es el caso de General Motors, también en Ford, etcétera, pues vamos a asistir y empezamos a asistir que bueno, pues crecemos ese 0,2 al final del año, el último trimestre, las previsiones que hay, incluso en materia de empleo parece que apunta algo, pero lo que habrá que ver, y ahí es donde ponemos el énfasis, es qué pasa con el resto, y el resto es mucho. Aragón es, como España, es una comunidad de pymes, y hay pymes y hay autónomos, y nos lo cuentan los directivos, que siguen pasándolo muy mal, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos debe
cifras, da grandes cifras de PIB y de empleo en base al sector de automoción, cuando el resto, el sector servicios, el sector agroalimentario, que ahora puede sufrir pues con el tema de Crimea, se están encareciendo la alimentación del ganado, porque los pastos, o sea, todos estos otros sectores, algo habrá que hacer y habrá que contemplar, porque ahí es donde está la gran capa de la población, donde están los autónomos, las pymes, donde están las economías domésticas, que están pasándolo mal y que estamos conociendo que hay un tercio de los ciudadanos que tienen problemas para llegar a final de mes. ¿No reflejan estas perspectivas, como dice Salvador, la realidad de la economía ahora mismo, de esas pymes, de esos autónomos? Claro, es que son unas pequeñas tímidas mejorías, o que son tendencia, y que sobre todo hay que ver si esas tendencias se consolidan, ¿no? Si no es solo algo puntual y que luego no hay un retroceso. Ojalá se pueda mantener y veamos que efectivamente hay un repunte, una mejoría de la actividad económica, lo cual redundará en unos mayores ingresos públicos y que permita, bueno, mejorar toda la situación, el saneamiento de las arcas públicas y, por tanto, también el bienestar de los ciudadanos. Desde luego, hay que también seguir haciendo esa actuación, como el plan de impulso que hizo el gobierno de Aragón, de invertir en reactivar la economía, porque eso se traduce en un mayor ingresos públicos y luego esos gastos, pues hay que modularlos, que efectivamente se haga una buena política de gastos, se revise la política de gasto para que se pueda quitar únicamente en aquellos sectores menos graves para la ciudadanía, y que tampoco lastre la recuperación económica. Claro, es que estamos hablando de un incremento de 0,2 en el último trimestre. ¿Cuánto se ha bajado en los 3 trimestres anteriores? A veces, cuando tratamos los temas de forma parcial, podemos dar imágenes equivocadas. En realidad hablamos de un repunte o de un rebote, porque la situación está tan baja que ofrece determinadas situaciones de ventajas para alguna inversión o para algún negocio. Yo creo que se ha explicado por otra parte muy bien el repunte en el sector automovilístico, bienvenido sea. ¿Vale? Pero en el resto se han incrementado, se han mejorado las ofertas de crédito desde los
¿qué se ha hecho? Se han creado nuevas empresas, muchos puestos de trabajo. Realmente, ¿en qué estamos, no? Después de haber bajado sistemáticamente en los últimos, corregidme, 2 años y medio, 2 años y pico, de repente, sobre el resultado del fondo de esa bajada, se rebota un 0,2. Bueno, bien, pero yo creo que hay que ser cauto, hay que esperar a ver si es una tendencia, a ver si no lo es, a ver si es un rebote que ocurre el año próximo. Lo que no se puede hacer es salir de banderas desplegadas diciendo, vean ustedes, ya salimos, un sacrificio más de algunos, de la gran mayoría, pero de algunos no, un sacrificio más en función de ese último impulso a la economía aragonesa, contención salarial este año, al que viene y al siguiente, porque no podemos poner en peligro esos pequeños y tan débiles brotes. Hombre, no. No puede ser que el discurso sea ese. Bienvenido a esa situación, pero el análisis tiene que ser completo. Después de un larguísimo periodo de bajadas, en el fondo, al final, rebotamos un 0,2. Hay que esperar un poco más. Y sobre todo, eso no puede servir de excusa para determinadas políticas antisociales que vienen desarrollando sistemáticamente el gobierno de Aragón. El FMI justifica estos datos positivos en el aumento de la demanda interna, la reducción de la incertidumbre y la mejora del empleo. Realmente se está aumentando esta demanda interna. Dato que sí que hay un dato, habría que ver cómo está desagregado, pero hay un dato interesante que también veníamos apuntando en el indicador de opinión de ADEA, y es la importación de bienes de equipo, que creo que era un 12,5. Sí, se está invirtiendo más. Eso también Ahora digo, las desagregado, ¿qué parte de eso va al sector de automoción? Porque estamos hablando que el sector de automoción tiene un buen comportamiento, y qué parte al resto. Lo que no cabe la menor duda que ese sí que es un buen dato. Cuando se invierte en bienes de equipos, se está invirtiendo en mejorar la capacidad de producción. Y si se está invirtiendo en la capacidad de producción, es que hay un escenario de que vas a crecer. Pero ¿qué parte se lleva también de eso el sector de automoción? Porque insisto, y luego hablamos de este dato que es positivo, pero hay un dato también que hemos conocido hoy, que es y en el que nuestra comunidad sale mucho peor que la media, que es en el mercado hipotecario. Se ha reducido por el 40% la formalización de hipotecas, o sea, lo que es el sector inmobiliario, la venta de viviendas, que con el peso que ha dejado, que tenía, que ha dejado de tener, pero que todavía. Entonces, pues ahí se ve un poco
escenario de que la compra de vivienda está bajando claramente porque los escenarios de los jóvenes, una parejita joven hoy, que ya piensa mucho en ser padres, pues piensa mucho más todavía ya en comprar una vivienda por el riesgo de no poder atender las cargas que lleva, o sea, el pago de las cuotas hipotecarias. Que el Fondo Monetario dice que la demanda interna se estimula un poquito en los últimos meses del año. Yo creo que hay una clave y la relacionada con esa clave, que es la paga extraordinaria a funcionarios. Al mismo tiempo, eso genera una inercia, un efecto simpatía sobre el resto, que parece, bueno, como si al pairo del mensaje de que hay una recuperación económica, la paga de los funcionarios, pues que anteriormente lo tuvieron, tiene su efecto, y en simpatía lo que está, pues parece que es cierto esta recuperación. Hay esa reactivación de la demanda interna, pero yo creo que frenada ya de forma importante en los primeros meses del Una año. idea positiva para terminar. Sí. Que implementa lo que está diciendo Salvador de los créditos al consumo. Son datos de todo el Estado, pero creo que algunos pueden ser extrapolables. Por implementar lo que de los créditos al consumo, los créditos para la compra de automóviles han duplicado la media. Entonces, claro, el resto ha sido muy bajito, mientras que el crédito para la compra de automóviles ha sido al 4, se ha incrementado en un 4,11, creo, por ciento, lo cual ya hace que la mayor parte de esos créditos Hay el incentivo que ha hecho del Ministerio de Industria para la compra de automóviles, ha tenido su efecto, y luego que, claro, llega un momento que la obsolescencia, la medida que te va envejeciendo el vehículo, llega un momento que tiene, antes o después tienes que empezar. Tenemos que ir con una idea positiva para cerrar el programa y con algo de optimismo después de estas cifras. Algo de optimismo, madre. Bueno, pues no sé, yo creo que en Aragón tenemos una asignatura pendiente con el Estado español. Tenemos que exigir de una forma firme que seamos tratados justamente, que no puede primar la población, porque eso está de todas maneras ya acreditado por todos los técnicos, salvo aquellos que quieren dar una visión parcial en algunos supuestos interesados. Está claro que la población no puede ser un factor de un 98% en el peso de la financiación. Yo creo que la parte positiva está en el que el camino que se puede recorrer está ahí, en la negociación bilateral Aragón con el
Estado y que ahí es donde hay que rascar. Bueno, con esas ideas nos despedimos, se ha acabado nuestro tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado.